Prefacio. Desde que hemos escrito La crisis del mundo moderno, los acontecimientos no han confirmado sino muy completamente, y sobre todo muy rápidamente, todas las precisiones que exponíamos entonces sobre este tema, aunque, por lo demás, lo hayamos tratado fuera de toda preocupación de actualidad inmediata, así como de toda intención de crítica vana y estéril. No hay que decir, en efecto, que las consideraciones de este orden no valen para nos sino en tanto que representan una aplicación de los principios a algunas circunstancias particulares, y, destacamos lo de pasada, si aquellos que han juzgado más justamente los errores y las insuficiencias propias a la mentalidad de nuestra época se han quedado generalmente en una actitud completamente negativa o no han salido de esta más que para proponer remedios casi insignificantes y muy incapaces de frenar el desorden creciente en todos los dominios, es porque el conocimiento de los verdaderos principios les hacía tanta falta como a los que se obstinaban al contrario en admirar el pretendido progreso y en ilusionarse sobre su conclusión fatal. Por lo demás, incluso desde un punto de vista puramente desinteresado y teórico, no basta denunciar errores y hacerlos aparecer tales cuales son realmente en sí mismos. Por útil que eso pueda ser, es todavía más interesante y más instructivo explicarlos, es decir, buscar cómo y por qué se han producido, ya que todo lo que existe de cualquier manera que sea, incluso el error, tiene necesariamente su razón de ser, y el desorden mismo debe finalmente encontrar su lugar entre los elementos del orden universal. Es así que, si el mundo moderno, considerado en sí mismo, constituye una anomalía e incluso una suerte de monstruosidad, por ello no es menos verdad que, situado en el conjunto del ciclo histórico del que forma parte, corresponde exactamente a las condiciones de una cierta fase de este ciclo, la que la tradición hindú designa como el período extremo del Kali Yuga. Son estas condiciones, que resultan de la marcha misma de la manifestación cíclica, las que han determinado sus caracteres propios, y se puede decir, a este respecto, que la época actual no podía ser otra que la que es efectivamente. Solamente, entiéndase bien que, para ver el desorden como un elemento del orden, o para reducir el error a la visión parcial y deformada de alguna verdad, es menester elevarse por encima del nivel de las contingencias a cuyo dominio pertenecen ese desorden y ese error como tales, y del mismo modo, para aprehender la verdadera significación del mundo moderno conformemente a las leyes cíclicas que rigen el desarrollo de la presente humanidad terrestre, es menester estar enteramente liberado de la mentalidad que le caracteriza especialmente y no estar afectado por ella a ningún grado. Eso es incluso tanto más evidente cuanto que esta mentalidad implica forzosamente, y en cierto modo por definición, una total ignorancia de las leyes de que se trata, así como de todas las demás verdades que, al derivar más o menos directamente de los principios trascendentes, forman parte esencialmente de ese conocimiento tradicional del que todas las concepciones propiamente modernas no son, consciente o inconscientemente, más que la negación pura y simple. Nos habíamos propuesto desde hace mucho tiempo dar a la crisis del mundo moderno una continuación de una naturaleza más estrictamente doctrinal, a fin de mostrar precisamente algunos aspectos de esa explicación de la época actual según el punto de vista tradicional al cual entendemos atenernos siempre exclusivamente, y que, por lo demás, por las razones mismas que acabamos de indicar, es aquí, no solo el único válido, sino incluso, podríamos decir, el único posible, puesto que, fuera de él, una tal explicación no podría considerarse siquiera. Circunstancias diversas nos han obligado a aplazar hasta ahora la realización de este proyecto, pero eso importa poco para quien está seguro de que todo lo que debe llegar llega necesariamente en su tiempo, y eso, muy frecuentemente, por medios imprevistos y completamente independientes de nuestra voluntad. La prisa febril que nuestros contemporáneos aportan a todo lo que hacen nada puede contra eso, y no podría producir más que agitación y desorden, es decir, efectos completamente negativos, pero, serían todavía modernos si fueran capaces de comprender la ventaja que hay en seguir las indicaciones dadas por las circunstancias, que, muy lejos de ser fortuitas como imagina su ignorancia, no son en el fondo más que expresiones más o menos particularizadas del orden general, humano y cósmico a la vez, en el que debemos integrarnos voluntaria o involuntariamente. Entre los rasgos característicos de la mentalidad moderna, tomaremos aquí primero, como punto central de nuestro estudio, la tendencia a reducirlo todo únicamente al punto de vista cuantitativo, tendencia muy marcada en las concepciones científicas de estos últimos siglos, y que, por lo demás, se destaca también claramente en otros dominios, concretamente en el de la organización social,
De suerte que, salvo una restricción cuya naturaleza y cuya necesidad aparecerán después, nuestra época casi se podría definir como siendo esencialmente y ante todo el reino de la cantidad. Por lo demás, si escogemos así este carácter preferentemente a todo otro, no es únicamente, ni tampoco principalmente, porque es uno de los más visibles y de los menos contestables, es sobre todo porque se presenta a nos como verdaderamente fundamental, por el hecho de que esta reducción a lo cuantitativo traduce rigurosamente las condiciones de la fase cíclica a la que la humanidad ha llegado en los tiempos modernos, y porque la tendencia de que se trata no es otra, en definitiva, que la que conduce lógicamente al término mismo del descenso que se efectúa, con una velocidad siempre acelerada, desde el comienzo al fin de un Manvantara, es decir, durante toda la duración de manifestación de una humanidad tal como la nuestra. Como ya hemos tenido frecuentemente la ocasión de decirlo, este descenso no es en suma más que el alejamiento gradual del principio, necesariamente inherente a todo proceso de manifestación, en nuestro mundo, y en razón de las condiciones especiales de existencia a las que está sometido. El punto más bajo reviste el aspecto de la cantidad pura, desprovista de toda distinción cualitativa. Por lo demás, no hay que decir que eso no es propiamente más que un límite, y es por eso por lo que, de hecho, no podemos hablar más que de tendencia, ya que, en el recorrido mismo del ciclo, el límite no puede alcanzarse nunca, y, en cierto modo, está fuera y por debajo de toda existencia realizada e incluso realizable. Ahora, lo que importa notar muy particularmente y desde el comienzo, tanto para evitar todo equívoco como para darse cuenta de lo que puede dar lugar a algunas ilusiones, es que, en virtud de la ley de la analogía, el punto más bajo es como un reflejo obscuro o una imagen invertida del punto más alto, de donde resulta esta consecuencia, paradójica en apariencia solamente, de que la ausencia más completa de todo principio implica una suerte de contrahechura del principio mismo, lo que algunos han expresado, bajo una forma teológica, diciendo que Satán es el mono de Dios. Esta precisión puede ayudar enormemente a comprender algunos de los enigmas más sombríos del mundo moderno, enigmas que, por lo demás, él mismo niega porque no sabe percibirlos, aunque los lleva en él, y porque esta negación es una condición indispensable del mantenimiento de la mentalidad especial por la cual existe. Si nuestros contemporáneos, en su conjunto, pudieran ver lo que les dirige y hacia lo que tienden realmente, el mundo moderno cesaría de existir inmediatamente como tal, ya que el enderezamiento al que hemos hecho alusión frecuentemente no podría dejar de operarse por eso mismo. Pero, como este enderezamiento supone por otra parte la llegada al punto de detención donde el descenso se cumple enteramente y donde la rueda cesa de girar, al menos por el instante que marca el paso de un ciclo a otro, es menester concluir de ello que, hasta que ese punto de detención se alcance efectivamente, estas cosas no podrán ser comprendidas por la generalidad, sino solo por el pequeño número de los que estarán destinados a preparar, en una u otra medida, los gérmenes del ciclo futuro. Apenas hay necesidad de decir que, en todo lo que exponemos, es a estos últimos a quienes siempre hemos entendido dirigirnos exclusivamente, sin preocuparnos de la inevitable incomprensión de los demás. Es verdad que esos otros son y deben ser, por un cierto tiempo todavía, la inmensa mayoría, pero, precisamente, es sólo en el reino de la cantidad donde la opinión de la mayoría puede pretender ser tomada en consideración. Sea como sea, queremos sobre todo, por el momento y en primer lugar, aplicar la precedente precisión en un dominio más restringido que el que acabamos de mencionar. A este respecto, ella debe servir para impedir toda confusión entre el punto de vista de la ciencia tradicional y el de la ciencia profana, aunque algunas similitudes exteriores podrían parecer prestarse a ello. Estas similitudes, en efecto, no provienen frecuentemente más que de correspondencias invertidas, donde, mientras que la ciencia tradicional considera esencialmente el término superior y no acuerda un valor relativo al término inferior más que en razón de su correspondencia misma con ese término superior, la ciencia profana, al contrario, no tiene en vista más que el término inferior, incapaz de rebasar el dominio al cual se refiere, pretende reducir a éste toda realidad. Así, para tomar un ejemplo que se refiere directamente a nuestro tema, los números pitagóricos, considerados como los principios de las cosas, no son de ninguna manera los números tales como los entienden los modernos, matemáticos o físicos, como tampoco la inmutabilidad principal es la inmovilidad de una piedra, o como la verdadera unidad no es la uniformidad de los seres desprovistos de todas las cualidades propias, y sin embargo, porque se trata de números en los dos casos,
Los partidarios de una ciencia exclusivamente cuantitativa no se han privado de querer contar a los pitagóricos entre sus predecesores. Agregaremos solamente, para no anticipar demasiado sobre los desarrollos que van a seguir, que eso muestra también que, como ya lo hemos dicho en otra parte, las ciencias profanas de las que el mundo moderno está tan orgulloso no son realmente más que residuos degenerados de las antiguas ciencias tradicionales, como, por lo demás, la cantidad misma, a la que se esfuerzan en reducirlo todo, no es por así decir, desde el punto de vista en que esas ciencias la consideran, más que el residuo de una existencia vaciada de todo lo que constituía su esencia, y es así como esas pretendidas ciencias, al dejar escapar o incluso eliminar deliberadamente todo lo que es verdaderamente esencial, se revelan en definitiva incapaces de proporcionar la explicación real de nada. Del mismo modo que la ciencia tradicional de los números es algo muy diferente de la aritmética profana de los modernos, incluso agregando a esta todas las extensiones algebraicas u otras de las que es susceptible, del mismo modo también hay una geometría sagrada, no menos profundamente diferente de la ciencia escolar que se designa hoy día por este mismo nombre de geometría. No tenemos necesidad de insistir largamente sobre esto, ya que todos los que han leído nuestras precedentes obras saben que hemos expuesto en ellas, y concretamente en el simbolismo de la cruz, muchas consideraciones que dependen de esta geometría simbólica de que se trata, y han podido darse cuenta hasta qué punto se presta a la representación de las realidades de orden superior, al menos en toda la medida en que éstas son susceptibles de ser representadas en modo sensible, y por lo demás, en el fondo, no son las formas geométricas necesariamente la base misma de todo simbolismo figurado o gráfico, desde el de los caracteres alfabéticos y numéricos de todas las lenguas hasta el de los yantras iniciáticos más complejos y más extraños en apariencia. Es fácil comprender que este simbolismo pueda dar lugar a una multiplicidad indefinida de aplicaciones, pero, al mismo tiempo, se debe ver muy fácilmente también que una tal geometría, muy lejos de no referirse más que a la pura cantidad, es al contrario esencialmente cualitativa, y diremos otro tanto de la verdadera ciencia de los números, ya que los números principiales, aunque deban llamarse así por analogía, están por así decir, en relación a nuestro mundo, en el polo opuesto de aquel donde se sitúan los números de la aritmética vulgar, los únicos que conocen los modernos y sobre los cuales llevan exclusivamente su atención, tomando así la sombra por la realidad misma, como los prisioneros de la caverna de Platón. En el presente estudio, nos esforzaremos en mostrar más completamente todavía, y de una manera más general, cuál es la verdadera naturaleza de esas ciencias tradicionales, y también, por eso mismo, qué abismo las separa de las ciencias profanas que son como una caricatura o una parodia de ellas, lo que permitirá medir la decadencia sufrida por la mentalidad humana con el paso de las unas a las otras, pero también ver, por la situación respectiva de sus objetos, cómo esta decadencia sigue estrictamente la marcha descendente del ciclo mismo recorrido por nuestra humanidad. Bien entendido, estas cuestiones son todavía de aquellas que no se puede pretender nunca tratar completamente, ya que, por su naturaleza, son verdaderamente inagotables, pero al menos trataremos de decir suficiente de ellas como para que cada uno pueda sacar a su respecto las conclusiones que se imponen en lo que concierne a la determinación del momento cósmico al que corresponde la época actual. Si hay en esto consideraciones que algunos encontrarán quizás obscuras a pesar de todo, es únicamente porque están demasiado alejadas de sus hábitos mentales, porque son demasiado extrañas a todo lo que les ha sido inculcado por la educación que han recibido y por el medio en el que viven. En eso no podemos nada, ya que hay cosas para las cuales un modo de expresión propiamente simbólico es el único posible, y que, por consiguiente, jamás serán comprendidas por aquellos para quienes el simbolismo es letra muerta. Por lo demás, recordaremos que este modo de expresión es el vehículo indispensable de toda enseñanza de orden iniciático, pero, sin hablar siquiera del mundo profano cuya incomprensión es evidente y en cierto modo natural, basta con echar un vistazo sobre los vestigios de iniciación que subsisten todavía en Occidente para ver lo que algunos, a falta de cualificación intelectual, hacen de los símbolos que se proponen a su meditación, y para estar bien seguros de que esos, sean cuales sean los títulos de que estén revestidos y sean cuales sean los grados iniciáticos que hayan recibido virtualmente, no llegarán nunca a penetrar el verdadero sentido del menor fragmento de la geometría misteriosa de los grandes arquitectos de Oriente y de Occidente. Puesto que acabamos de hacer alusión a Occidente, se impone todavía una precisión, cualquiera que sea la extensión que haya tomado, sobre todo en estos últimos años,
el estado de espíritu que llamamos específicamente moderno, y cualquiera que sea el dominio que ejerce cada vez más, exteriormente al menos, sobre el mundo entero, este estado de espíritu por ello no permanece menos puramente occidental por su origen, efectivamente, es en Occidente donde ha tenido nacimiento y donde ha tenido mucho tiempo su dominio exclusivo, y, en Oriente, su influencia no será nunca otra cosa que una occidentalización. Por lejos que pueda ir esta influencia en la sucesión de los acontecimientos que se desarrollarán todavía, nunca se podrá pretender pues oponerla a lo que hemos dicho de la diferencia del espíritu oriental y del espíritu occidental, que, para nos, es en suma la misma cosa que la del espíritu tradicional y del espíritu moderno, ya que es muy evidente que, en la medida en que un hombre se occidentaliza, cualesquiera que sean su raza y su país, cesa por eso mismo de ser un oriental espiritual e intelectualmente, es decir, desde el único punto de vista que nos importa en realidad. En eso no se trata de una simple cuestión de geografía, a menos que se la entienda de modo muy diferente a los modernos, ya que hay también una geografía simbólica, y, a este propósito, la actual preponderancia de Occidente presenta por lo demás una correspondencia muy significativa con el fin de un ciclo, puesto que el Occidente es precisamente el punto donde se pone el sol, es decir, donde llega a la extremidad de su curso diurno, y donde, según el simbolismo chino, el fruto maduro cae al pie del árbol. En cuanto a los medios por los que el Occidente ha llegado a establecer esta dominación de la que la modernización de una parte más o menos considerable de los orientales no es más que la última y la más penosa consecuencia, bastará dirigirse a lo que de ello hemos dicho en otras obras para convencerse de que no se basan en definitiva más que sobre la fuerza material, lo que equivale a decir, en otros términos, que la dominación occidental misma no es todavía más que una expresión del reino de la cantidad. Así, desde cualquier lado que se consideren las cosas, uno se ve siempre llevado a las mismas consideraciones y las ve verificarse constantemente en todas las aplicaciones que es posible hacer de ellas. Por lo demás, eso no tiene nada que deba sorprender, ya que la verdad es necesariamente coherente, lo que, bien entendido, no quiere decir de ninguna manera que sea sistemática, contrariamente a lo que podrían suponer de muy buena gana los filósofos y los sabios profanos, encerrados como están en concepciones estrechamente limitadas, que son aquellas a las cuales el nombre de sistemas conviene propiamente, y que, en el fondo, no traducen más que la insuficiencia de las mentalidades individuales libradas a sí mismas, aunque esas mentalidades sean las que se han convenido en llamar hombres de genio, de quienes todas las especulaciones más alabadas no valen ciertamente el conocimiento de la menor verdad tradicional. Sobre esto también, nos hemos explicado suficientemente cuando hemos tenido que denunciar los desmanes del individualismo, que es también una de las características del espíritu moderno. Pero agregaremos aquí que la falsa unidad del individuo a quien se concibe como formando por sí mismo un todo completo corresponde, en el orden humano, a lo que es la del pretendido átomo en el orden cósmico. El uno y el otro no son más que elementos que se consideran como simples desde un punto de vista completamente cuantitativo, y que, como tales, se les supone susceptibles de una suerte de repetición indefinida que no es propiamente más que una imposibilidad, puesto que es esencialmente incompatible con la naturaleza misma de las cosas. De hecho, esta repetición indefinida no es otra cosa que la multiplicidad pura, hacia la cual tiende el mundo actual con todas sus fuerzas, sin que, no obstante, pueda llegar nunca a perderse enteramente en ella, puesto que esta multiplicidad está a un nivel inferior a toda existencia manifestada, y puesto que representa el extremo opuesto de la unidad principal. Así pues, es menester ver el movimiento de descenso cíclico como efectuándose entre estos dos polos, partiendo de la unidad, o más bien del punto que está más próximo de la unidad en el dominio de la manifestación, relativamente al estado de existencia que se considere, y tendiendo cada vez más hacia la multiplicidad, queremos decir la multiplicidad considerada analíticamente y sin ser referida a ningún principio, ya que no hay que decir que, en el orden principial, toda multiplicidad está comprendida sintéticamente en la unidad misma. En un cierto sentido, puede parecer que haya multiplicidad en los dos puntos extremos, del mismo modo que, según lo que acabamos de decir, hay también correlativamente, la unidad de un lado y las unidades del otro. Pero la noción de la analogía inversa se aplica también estrictamente aquí, y, mientras que la multiplicidad principal está contenida en la verdadera unidad metafísica, las unidades aritméticas o cuantitativas están contenidas al contrario en la otra multiplicidad, la de abajo, y,
lo destacamos incidentalmente. El solo hecho de poder hablar de unidades en plural, ¿no muestra suficientemente cuán lejos está de la verdadera unidad lo que se considera así? Por definición, la multiplicidad de abajo es puramente cuantitativa, y se podría decir que ella es la cantidad misma, separada de toda cualidad. Por el contrario, la multiplicidad de arriba, o lo que llamamos así analógicamente, es en realidad una multiplicidad cualitativa, es decir, el conjunto de las cualidades o de los atributos, que constituyen la esencia de los seres y de las cosas. Así pues, se puede decir también que el descenso de que hemos hablado se efectúa desde la cualidad pura hasta la cantidad pura, donde, por lo demás, la una y la otra son límites exteriores a la manifestación, una más allá y la otra más acá, porque son, en relación a las condiciones especiales de nuestro mundo o de nuestro estado de existencia, una expresión de los dos principios universales que hemos designado en otra parte respectivamente como esencia y substancia, y que son los dos polos entre los que se produce toda manifestación, y este es el punto que vamos a tener que explicar más completamente en primer lugar, ya que es así sobre todo como se podrán comprender mejor las otras consideraciones que tendremos que desarrollar en la continuación de este estudio. Capítulo 1. Cualidad y cantidad. La cualidad y la cantidad se consideran bastante generalmente como dos términos complementarios, aunque sin duda se esté frecuentemente lejos de comprender la razón profunda de esta relación. Esta razón reside en la correspondencia que hemos indicado en último lugar en lo que precede. Así pues, es menester partir aquí de la primera de todas las dualidades cósmicas, de la que está al principio mismo de la existencia o de la manifestación universal, y sin la cual ninguna manifestación sería posible, bajo cualquier modo que sea. Esta dualidad es la de Purusa y Prakriti según la doctrina hindú, o, para emplear otra terminología, la de la esencia y la substancia. Estas deben considerarse como principios universales, puesto que son los dos polos de toda manifestación, pero, a otro nivel, o más bien a otros niveles múltiples, como los dominios más o menos particularizados que se pueden considerar en el interior de la existencia universal. Se pueden emplear también analógicamente estos mismos términos en un sentido relativo, para designar lo que corresponde a estos principios o lo que los representa más directamente en relación a un cierto modo más o menos restringido de la manifestación. Es así como se podrá hablar de esencia y de substancia, ya sea para un mundo, es decir, para un estado de existencia determinado por algunas condiciones especiales, ya sea para un ser considerado en particular, o incluso para cada uno de los estados de este ser, es decir, para su manifestación en cada uno de los grados de la existencia. En este último caso, la esencia y la substancia son naturalmente la correspondencia microcósmica de lo que ellas son, desde el punto de vista macrocósmico, para el mundo en el que se sitúa esta manifestación, o, en otros términos, no son más que particularizaciones de los mismos principios relativos, que, ellos mismos, son las determinaciones de la esencia y de la substancia universales en relación a las condiciones del mundo de que se trata. Entendidas en este sentido relativo, y sobre todo en relación a los seres particulares, la esencia y la substancia son en suma la misma cosa que lo que los filósofos escolásticos han llamado forma y materia, pero preferimos evitar el empleo de estos últimos términos, que, a consecuencia sin duda de una imperfección de la lengua latina a este respecto, no traducen sino muy inexactamente las ideas que deben expresar, y que han devenido todavía mucho más equívocas en razón del sentido completamente diferente que las mismas palabras han recibido comúnmente en el lenguaje moderno. Sea como sea, decir que todo ser manifestado es un compuesto de forma y de materia equivale a decir que su existencia procede necesariamente a la vez de la esencia y de la substancia, y, por consiguiente, que hay en él algo que corresponde a cada uno de estos dos principios, de tal suerte que él es como una resultante de su unión, o, para hablar más precisamente, de la acción ejercida por el principio activo o la esencia sobre el principio pasivo o la substancia, y, en la aplicación que se hace de ellos más especialmente en el caso de los seres individuales, esta forma y esta materia que los constituyen son respectivamente idénticas a lo que la tradición hindú designa como nama y rupa. Ya que estamos señalando estas concordancias entre diferentes terminologías, que pueden tener la ventaja de permitir a algunos transponer nuestras explicaciones a un lenguaje al que están más habituados, y por consiguiente comprenderlas más fácilmente, agregaremos también que lo que se llama acto y potencia, en el sentido aristotélico, corresponde igualmente a la esencia y a la substancia. Por lo demás, estos dos términos son susceptibles de una aplicación más extensa que los de forma y de materia,
Pero, en el fondo, decir que hay en todo ser una mezcla de acto y de potencia equivale también a lo mismo, ya que el acto es en él aquello por lo que participa en la esencia, y la potencia aquello por lo que participa en la substancia. El acto puro y la potencia pura no podrían encontrarse en parte ninguna en la manifestación, puesto que, en definitiva, son los equivalentes de la esencia y de la substancia universales. Bien comprendido eso, podemos hablar de la esencia y de la substancia de nuestro mundo, es decir, del que es el dominio del ser individual humano, y diremos que, conformemente a las condiciones que definen propiamente este mundo, estos dos principios aparecen en él respectivamente bajo los aspectos de la cualidad y de la cantidad. Eso puede ya parecer evidente en lo que concierne a la cualidad, puesto que la esencia es en suma la síntesis principal de todos los atributos que pertenecen a un ser y que hacen que este ser sea lo que es, y puesto que atributos o cualidades son en el fondo sinónimos, y se puede destacar que la cualidad, considerada así como el contenido de la esencia, si es permisible expresarse así, no está restringida exclusivamente a nuestro mundo, sino que es susceptible de una transposición que universaliza su significación, lo que, por lo demás, no tiene nada de sorprendente desde que ella representa aquí el principio superior, pero, en una tal universalización, la cualidad cesa de ser el correlativo de la cantidad, ya que ésta, por el contrario, está estrictamente ligada a las condiciones especiales de nuestro mundo. Por lo demás, desde el punto de vista teológico, no se refiere de algún modo la cualidad a Dios mismo al hablar de sus atributos, mientras que sería manifiestamente inconcebible pretender transportar del mismo modo a él unas determinaciones cuantitativas cualesquiera. Quizás se podría objetar a eso que Aristóteles coloca la cualidad, así como la cantidad, entre las categorías, que no son más que modos especiales del ser y que no le son coextensivas, pero es que entonces no efectúa la transposición de que acabamos de hablar, y es que, por otra parte, no tiene que hacerlo, puesto que la enumeración de las categorías no se refiere más que a nuestro mundo y a sus condiciones, de suerte que la cualidad no puede y no debe tomarse realmente en él más que en el sentido, más inmediato para nosotros en nuestro estado individual, en el que ella se presenta, así como lo hemos dicho desde el comienzo, como un correlativo de la cantidad. Por otra parte, es interesante destacar que la forma de los escolásticos es lo que Aristóteles llama eidos, y que esta última palabra se emplea igualmente para designar la especie, la cual es propiamente una naturaleza o una esencia común a una multitud indefinida de individuos. Ahora bien, esta naturaleza es de orden puramente cualitativo, ya que es verdaderamente innumerable, en el sentido estricto de esta palabra, es decir, independiente de la cantidad, puesto que es indivisible y está toda entera en cada uno de los individuos que pertenecen a esa especie, de tal suerte que no es afectada o modificada de ninguna manera por el número de estos, y que tampoco es susceptible de más o de menos. Además, eidos es etimológicamente la idea, no en el sentido psicológico de los modernos, sino en un sentido ontológico más próximo del de Platón de lo que se piensa ordinariamente, ya que, cualesquiera que sean las diferencias que existen realmente a este respecto entre la concepción de Platón y la de Aristóteles, estas diferencias, como ocurre frecuentemente, han sido enormemente exageradas por sus discípulos y sus comentadores. Las ideas platónicas son también esencias. Platón muestra sobre todo su aspecto trascendente y Aristóteles su aspecto inmanente, lo que no se excluye forzosamente, digan lo que digan de ello los espíritus sistemáticos, sino que se refiere solo a niveles diferentes. En todo caso, en eso se trata siempre de los arquetipos o de los principios esenciales de las cosas, que representan lo que se podría llamar el lado cualitativo de la manifestación. Además, estas mismas ideas platónicas son, bajo otro nombre, y por una afiliación directa, la misma cosa que los números pitagóricos, y eso muestra bien que esos mismos números pitagóricos, así como ya lo hemos indicado precedentemente, aunque se les llama números analógicamente, no son en modo alguno los números en el sentido cuantitativo y ordinario de esta palabra, sino que, antes al contrario, son puramente cualitativos, y corresponden inversamente, del lado de la esencia, a lo que son los números cuantitativos del lado de la substancia. Por el contrario, cuando Santo Tomás de Aquino dice que numerus estate ex parte materiae, es efectivamente del número cuantitativo de lo que se trata, y con eso afirma precisamente que la cantidad tiende inmediatamente al lado substancial de la manifestación. Decimos substancial, ya que materia, en el sentido escolástico, no es la materia tal como la entienden los físicos modernos, sino la substancia,
ya sea en su acepción relativa cuando es puesta en correlación con forma y referida a los seres particulares, ya sea también, cuando se trata de materia prima, como el principio pasivo de la manifestación universal, es decir, la potencialidad pura, que es el equivalente de Prakriti en la doctrina hindú. No obstante, desde que se trata de materia, en cualquier sentido que se quiera entender, todo deviene particularmente obscuro y confuso, y sin duda no sin razón. Así, mientras que hemos podido mostrar suficientemente la relación de la cualidad con la esencia sin entrar en largos desarrollos, deberemos extendernos más sobre lo que concierne a la relación de la cantidad con la substancia, ya que nos es menester primero llegar a elucidar los diferentes aspectos bajo los cuales se presenta lo que los occidentales han llamado materia, incluso antes de la desviación moderna donde esta palabra estaba destinada a desempeñar un papel tan grande, y, por lo demás, eso es tanto más necesario cuanto que esta cuestión se encuentra en cierto modo en la raíz misma del tema principal de nuestro estudio. Notas. 1. Las palabras latinas de forma y materia traducen de forma bien poco afortunada los términos griegos eidos e ile, empleados por Aristóteles con el mismo sentido, y sobre los cuales volveremos más adelante. 2. Se puede hablar de Brahma saguna o cualificado, mas en modo alguno podría uno referirse a un Brahma cuantificado. 3. También puede señalarse que el nombre de un ente, considerado como expresión de su esencia, en rigor no es más que un número, entendido desde este enfoque cualitativo. Este hecho nos permite establecer un claro vínculo entre la concepción de los números pitagóricos, y, por tanto, la de las ideas platónicas, y la utilización de la voz sánscrita nama, que sirve para designar el lado esencial de un ente. 4. Señalemos también, a propósito de la esencia y de la substancia, que por substantia los escolásticos suelen entender el término griego ousia, que precisamente significa, exacta y literalmente, esencia. Huelga el decir que ello no contribuye en modo alguno a disipar la confusión lingüística. De ello se deducen expresiones como la de forma substancial, por ejemplo, que se aplica muy deficientemente a lo que en realidad constituye el lado esencial de un ente y no su lado substancial. Capítulo 2. Materia signata quantitate. De una manera general, los escolásticos llaman materia a lo que Aristóteles había llamado ile. Esta materia, como ya lo hemos dicho, no debe ser identificada de ninguna manera a la materia de los modernos, cuya noción compleja, y contradictoria incluso por algunos lados, parece haber sido tan extraña a los antiguos de Occidente como lo es a los orientales, incluso si se admitiera que pueda devenir esta materia en algunos casos particulares, o más bien, para hablar más exactamente, que se pueda hacer entrar en ella a destiempo esta concepción más reciente. Ella es también muchas otras cosas al mismo tiempo, y son esas cosas diversas las que nos es menester tener buen cuidado de distinguir primero, pero, para designarlas a todas juntas por una denominación común como las de ile y de materia, no tenemos a nuestra disposición, en las lenguas occidentales actuales, un término mejor que el de substancia. Ante todo, la ile, en tanto que principio universal, es la potencia pura, donde no hay nada de distinguido ni de actualizado, y que constituye el soporte pasivo de toda manifestación. Así pues, en este sentido, es Prakriti o la substancia universal, y todo lo que hemos dicho en otra parte sobre esta se aplica igualmente a la ile entendida así. En cuanto a la substancia tomada en un sentido relativo, como lo que representa analógicamente el principio substancial y desempeña su papel en relación a un cierto orden de existencia más o menos estrechamente delimitado, es ella también la que es llamada secundariamente ile, concretamente en la correlación de este término con eidos para designar las dos caras esencial y substancial de las existencias particulares. Los escolásticos, siguiendo a Aristóteles, distinguen estos dos sentidos al hablar de materia prima y de materia secunda. Así pues, podemos decir que su materia prima es la substancia universal, y que su materia secunda es la substancia en el sentido relativo, pero ¿cómo? Desde que se entra en lo relativo, los términos devienen susceptibles de aplicaciones múltiples en grados diferentes. Ocurre que lo que es materia en un cierto nivel puede devenir forma en otro nivel e inversamente, según la jerarquía de los grados más o menos particularizados que se consideren en la existencia manifestada. En todos los casos, una materia secunda, aunque constituye el lado potencial de un mundo o de un ser, no es nunca potencia pura. No hay otra potencia pura que la substancia universal, que no se sitúa solo debajo de nuestro mundo. Substantia, de subestare, es literalmente lo que está debajo,
lo que traducen también las ideas de soporte y de substratum, sino debajo del conjunto de todos los mundos o de todos los estados que están comprendidos en la manifestación universal. Agregamos que, por eso mismo que no es más que potencialidad absolutamente indistinguida de indiferenciada, la substancia universal es el único principio que puede llamarse propiamente ininteligible, no porque seamos incapaces de conocerla, sino porque no hay efectivamente nada que conocer en ella, en cuanto a las substancias relativas, en tanto que participan de la potencialidad de la substancia universal, participan también de su ininteligibilidad en una medida correspondiente. Así pues, no es del lado substancial donde es menester buscar la explicación de las cosas, sino, al contrario, del lado esencial, lo que se podría traducir en términos de simbolismo espacial diciendo que toda explicación debe proceder de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, y esta precisión es particularmente importante para nos, ya que da inmediatamente la razón por la que la ciencia moderna está en realidad desprovista de todo valor explicativo. Antes de ir más lejos, debemos notar enseguida que la materia de los físicos no puede ser en todo caso más que una materia secunda, puesto que la suponen dotada de algunas propiedades, sobre las que, por lo demás, no concuerdan enteramente, de suerte que no hay en ella más que potencialidad e indistinción. Por lo demás, como sus concepciones no se refieren más que al mundo sensible solo, y no van más allá de él, no sabrían qué hacer de la consideración de la materia prima. No obstante, por una extraña confusión, hablan a cada instante de materia inerte, sin apercibirse de que, si fuera verdaderamente inerte, estaría desprovista de toda propiedad y no se manifestaría de ninguna manera, de suerte que no sería absolutamente nada de lo que sus sentidos pueden percibir, mientras que al contrario ellos declaran materia a todo lo que cae bajo sus sentidos. En realidad, la inercia solo puede convenir a la materia prima, porque ella es sinónimo de pasividad o de potencialidad pura. Hablar de propiedades de la materia y afirmar al mismo tiempo que la materia es inerte, es una contradicción insoluble, y, curiosa ironía de las cosas, el cientificismo moderno, que tiene la pretensión de eliminar todo misterio, hace llamada, en sus vanas tentativas de explicación, a lo que hay de más misterioso en el sentido vulgar de esta palabra, es decir, de más oscuro y de menos inteligible. Uno puede preguntarse ahora si, poniendo a un lado la pretendida inercia de la materia, que no es en el fondo más que una absurdidad, esta misma materia, dotada de cualidades más o menos bien definidas que la harían susceptible de manifestarse a nuestros sentidos, es la misma cosa que la materia secunda de nuestro mundo tal como la entienden los escolásticos. Ya se puede sospechar que una tal asimilación sería inexacta si se precisa solo que, para desempeñar en relación a nuestro mundo un papel análogo al de la materia prima o de la substancia universal en relación a toda manifestación, la materia secunda de que se trata no debe estar manifestada de ninguna manera en este mundo mismo, sino que solo debe servir de soporte o de raíz a lo que se manifiesta en él, y que, por consiguiente, las cualidades sensibles no pueden serle inherentes, sino que proceden al contrario de formas recibidas en ella, lo que equivale a decir también que todo lo que es cualidad debe ser referido en definitiva a la esencia. Así pues, se ve aparecer aquí una nueva confusión. Los físicos modernos, en su esfuerzo por reducir la cualidad a la cantidad, han llegado, por una suerte de lógica del error, a confundir la una y la otra, y por consiguiente a atribuir la cualidad misma a su materia como tal, en la que acaban por colocar así toda la realidad, o al menos todo lo que ellos son capaces de reconocer como realidad, lo que constituye el materialismo propiamente dicho. La materia secunda de nuestro mundo no debe estar desprovista no obstante de toda determinación, ya que, si lo estuviera, se confundiría con la materia prima misma en su completa indistinción, y, por otra parte, no puede ser una materia secunda cualquiera, sino que debe estar determinada de acuerdo con las condiciones especiales de este mundo, y de tal manera que sea efectivamente en relación a este, y no en relación a ningún otro, apta para desempeñar el papel de substancia. Así pues, es menester precisar la naturaleza de esta determinación, y es lo que hace Santo Tomás de Aquino al definir esta materia secunda como materia signata quantitate, lo que le es inherente y le hace ser lo que ella es no es pues la cualidad, considerada incluso únicamente en el orden sensible, sino que es, al contrario, la cantidad, que es así ex parte materiae. La cantidad es una de las condiciones mismas de la existencia en el mundo sensible o corporal, ella es incluso, entre estas condiciones, una de las que son más exclusivamente propias a éste, y así, como podía esperarse,
la definición de la materia secunda en cuestión no puede concernir a otra cosa que a este mundo, pero, le concierne toda entera, ya que todo lo que existe en él está necesariamente sometido a la cantidad. Esta definición es pues plenamente suficiente, sin que haya lugar a atribuir a esta materia secunda, como se ha hecho para la materia moderna, unas propiedades que no pueden pertenecerle de ninguna manera en realidad. Se puede decir que la cantidad, al constituir propiamente el lado substancial de nuestro mundo, es por así decir su condición básica o fundamental, pero es menester guardarse bien de darle por eso una importancia de otro orden que la que tiene realmente, y sobre todo querer sacar de ella la explicación de este mundo, del mismo modo que es menester guardarse de confundir el fundamento de un edificio con su cima. Mientras no hay más que el fundamento, no hay todavía edificio, aunque este fundamento le sea indispensable, e igualmente, mientras no hay más que la cantidad, no hay todavía manifestación sensible, aunque ésta tenga en ella su raíz misma. La cantidad, reducida a sí misma, no es más que una presuposición necesaria, pero que no explica nada. Es efectivamente una base, pero no es nada más, y no debe olvidarse que la base, por definición misma, es lo que está situado en el nivel más inferior. Así, la reducción de la cualidad a la cantidad no es otra cosa en el fondo que esa reducción de lo superior a lo inferior, por lo que algunos han querido caracterizar muy justamente el materialismo, pretender hacer salir lo más de lo menos. He ahí, en efecto, una de las más típicas de todas las aberraciones modernas. Otra cuestión se plantea todavía. La cantidad se presenta a nosotros bajo modos diversos, y, concretamente, hay la cantidad discontinua, que es propiamente el número, y la cantidad continua, que es representada principalmente por las magnitudes espacial y temporal, cuál es, entre estos modos, el que constituye más precisamente lo que se puede llamar la cantidad pura. Esta cuestión tiene también su importancia, tanto más cuanto que Descartes, que se encuentra en el punto de partida de una buena parte de las concepciones filosóficas y científicas específicamente modernas, ha querido definir la materia por la extensión, y hacer de esta definición misma el principio de una física cuantitativa que, si no era todavía materialismo, era al menos mecanicismo. Se podría estar tentado de concluir de eso que es la extensión la que, al ser directamente inherente a la materia, representa el modo fundamental de la cantidad. Por el contrario, Santo Tomás de Aquino, al decir que numerus statex parte materiae, parece sugerir más bien que es el número el que constituye la base substancial de este mundo, y que es él, por consiguiente, el que debe considerarse verdaderamente como la cantidad pura. Este carácter básico del número concuerda perfectamente con el hecho de que, en la doctrina pitagórica, es el número el que, por analogía inversa, se toma como símbolo de los principios esenciales de las cosas. Por lo demás, es menester destacar que la materia de Descartes ya no es la materia secunda de los escolásticos, sino que es ya un ejemplo, y quizás el primero en fecha, de una materia de físico moderno, aunque Descartes no haya puesto todavía en esta noción todo lo que sus sucesores debían introducir en ella poco a poco para llegar a sus teorías más recientes sobre la constitución de la materia. Hay pues lugar a sospechar que, en la definición cartesiana de la materia, puede haber algún error o alguna confusión, y que ya ha debido deslizarse en ella, quizás sin saberlo su autor, un elemento que no es de orden puramente cuantitativo, y en efecto, como lo veremos después, la extensión, aunque tiene evidentemente un carácter cuantitativo, como todo lo que pertenece al mundo sensible, no obstante no podría ser mirada como pura cantidad. Además, se puede destacar también que las teorías que van más lejos en el sentido de la reducción a lo cuantitativo son generalmente atomistas, bajo una forma o bajo otra, es decir, que introducen en su noción de materia una discontinuidad que la aproxima mucho más a la naturaleza del número que a la de la extensión, e incluso el hecho de que la materia corporal no pueda ser concebida a pesar de todo de otro modo que como extensión no es para todo atomista más que una fuente de contradicciones. Otra causa de confusión en todo eso, y sobre la cual tendremos que volver, es el hábito que se ha tomado de considerar cuerpo y materia casi como sinónimos. En realidad, los cuerpos no son de ninguna manera la materia secunda, que no se encuentra en ninguna parte en las existencias manifestadas en este mundo, sino que proceden de ella solo como de su principio substancial. En definitiva, es efectivamente el número, que tampoco nunca es percibido directamente y en el estado puro en el mundo corporal, el que debe ser considerado en primer lugar en el dominio de la cantidad, como constituyendo su modo fundamental. Los demás modos no son más que derivados,
es decir, que no son en cierto modo cantidad más que por participación en el número, lo que se reconoce por lo demás implícitamente, cuando se considera, como la cosa es siempre de hecho, que todo lo que es cuantitativo debe poder expresarse numéricamente. En estos otros modos, la cantidad, incluso si es el elemento predominante, aparece siempre como más o menos mezclada de cualidad, y es así como las concepciones del espacio y del tiempo, a pesar de todos los esfuerzos de los matemáticos modernos, no podrán ser nunca exclusivamente cuantitativas, a menos que se consienta reducirlas a nociones enteramente vacías, sin ningún contacto con una realidad cualquiera. Pero, a decir verdad, no está hecha la ciencia actual en gran parte de estas nociones vacías, que no tienen más carácter que el de convenciones sin el menor alcance efectivo. Nos explicaremos más completamente sobre esta última cuestión, sobre todo en lo que concierne a la naturaleza del espacio, ya que este punto tiene una relación estrecha con los principios del simbolismo geométrico, y, al mismo tiempo, proporciona un excelente ejemplo de la degeneración que conduce de las concepciones tradicionales a las concepciones profanas, y llegaremos a ello examinando primero cómo la idea de la medida, sobre la cual se basa la geometría misma, es, tradicionalmente, susceptible de una transposición que le da una significación completamente diferente de la que tiene para los sabios modernos, que no ven en ella en suma más que el medio de acercarse lo más posible a su ideal al revés, es decir, de operar poco a poco la reducción de todas las cosas a la cantidad. Notas. 1. Apuntemos que el sentido originario de la palabra ile se refiere al principio vegetativo. Puede observarse aquí una alusión a la raíz, llamada en sánscrito mula, término generalmente aplicado a prakriti, a partir de la cual se desarrolla la manifestación. En ella también puede discernirse cierta relación con lo referido por la tradición hindú acerca de la naturaleza asúrica del vegetal, pues efectivamente éste se hunde, por medio de sus raíces, en lo que constituye el oscuro soporte de nuestro mundo. Como podrá verse posteriormente, la substancia es, hasta cierto punto, el polo tenebroso de la existencia. 2. La pura noción del número reside esencialmente en el número entero y resulta evidente que la sucesión de los números enteros constituye una serie discontinua. Todas las sucesivas ampliaciones de que esta noción ha sido objeto y que han dado lugar a la consideración de los números fraccionarios, o racionales, y de los números inconmensurables suponen verdaderas alteraciones de ella y no representan en realidad más que los esfuerzos que han sido realizados para reducir, en la medida de lo posible, los intervalos de discontinuidad numérica con el fin de hacer menos imperfecta su aplicación a la medida de las magnitudes continuas,